Que nuestro Señor y Salvador Jesucristo me lo bendiga de una manera especial y es un privilegio, es una oportunidad más poder estar con ustedes, amén, en este día y poder compartir, amén, esta santa palabra de Dios con todos sus amados seguidores, amén, de este canal de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, amén. Pues les doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Familia de la fe, amén, y familia de que siguen este canal de Jesucristo, no, pues nos hemos convertido en una familia, amén, de esta fe, de este canal donde predicamos las buenas nuevas de salvación, amén, amén. Entonces, y a los que también entran por primera vez, dándoles la bienvenida y esperando que se suscriban, amén, a este canal, amén, donde traemos buenas nuevas de salvación, y a los que están suscritos, pidiendo que den un like siempre a esta palabra de Dios, no a mí, porque yo no vengo a hablar de mi vida, vengo a hablar es de la palabra de Dios, y la palabra de Dios pues está centrada en la vida, en los hechos, en los milagros, en su muerte y en su resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. En este día traigo un mensaje, amén, que se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, y el versículo 13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Amén. Voy a orar, a dar gracias a Jesucristo y pedir que abra el entendimiento en los corazones de ustedes. Amén. Y a mí que me inspire el Señor Jesús a predicar esta palabra con fidelidad y con verdad, de acuerdo a que el Espíritu Santo, amén, me revele. Señor y Salvador Jesús, te doy gracias por esta oportunidad que me das de compartir tu santa y bendita palabra con este pueblo maravilloso, con estos seguidores de usted, por medio de este canal de YouTube, esta red social. Amén. Señor Jesús, abre el entendimiento de cada uno de ellos en su corazón para que entiendan esta palabra, y a mí, úsame, inspírame por tu Espíritu Santo a hablar tu palabra. Amén, amén. Pues bien, amados hermanos y amigos, quiero compartir un testimonio. Pues mi mamá pasó el día domingo a las 9 de la mañana, amén, a descansar con el Señor Jesucristo, amén. ¿Por qué digo descansar? Porque ella, pues, amén, fue cristiana, amén, amén. Y este tema va a llevar también por, amén, por nombre, amén. Si usted es un varón cristiano, es una mujer cristiana, amén, que está cimentada, amén, establecida conforme a la palabra de Dios, conforme lo establecido, amén, para que uno llegue a ser cristiano. Quiero decirte que el tema de este día es que si tienes un familiar que ha pasado a descansar, amén, y él fue cristiano conforme a la palabra de Dios que voy a desarrollar, entonces no está muerta, no está muerto, ellos duermen, amén. Como mi mamá, amén, estaba testificando que mi mamá pasó a descansar el domingo a las 9 de la mañana y tuvo una muerte, amén, bonita, que ella estaba consciente de todo, amén, no perdió su conocimiento. Y pues, amén, solamente hace unos 2 días atrás o 3 días, ella lo que había comenzado a sentir es que tenía poco apetito para comer y comía bien poco. Entonces mi hermana quería llevar al doctor, amén, para hacerle poner unas vitaminas para que pues a ver si eso le ayudaba, y ella pues se abría el apetito. Y mi mamá había cambiado, amén, le digo cambiadas porque ella está en mi país, yo estoy aquí en los Estados Unidos, amén. Se había cambiado, amén, de ropa, y después de haberse cambiado le dijo, amén, a mi hermana, le dijo: mija, yo no voy a salir a ningún lugar, por favor no me saques de aquí, de este lugar. Y dice que se sentó a la cama, se acostó y se quedó dormida, o sea, así murió, porque la Biblia llama, amén, a los que duermen, a los que mueren en el Señor Jesucristo, que ellos duermen, amén, amén. Entonces, como estoy hablando de esta, amén, de este versículo, amén, dice que tampoco quiere Dios que oremos, amén, de los hermanos y hermanas que duermen en el Señor, dice, para que no se pongan tristes como los otros que no han llegado a Jesucristo, que no tienen esperanza, amén. Ahora la pregunta de usted sería, por supuesto, en esta tarde: ¿cómo llego a ser cristiano? ¿Qué es ser cristiano? Amén.
Bueno, para ser cristiano, en primer lugar, amén, hable que el tema es que si usted tiene un familiar que, amén, ha pasado a descansar y fue cristiana y fue cristiano, amén, conforme a lo establecido por la Biblia, amén, porque no todos son cristianos, amén. Entonces ella o él duerme, amén, no está muerta, no está muerto, amén, amén. Entonces es el tema. Ahora vamos a, dice, a ahora bien, ¿cómo llego a ser cristiano? Esa es la pregunta, amén. Es muy fácil. Dios estableció en su palabra, o sea, usted y yo no vamos a hacer nada que no esté escrito en esta Santa Biblia, amén. O sea, no es nada que usted va a hacer algo del otro mundo que no esté. Para eso Dios estableció su Santa Biblia. Dios estableció un plan, amén, de salvación para que nosotros llegáramos o cómo llegar a ser, amén, cristianos. Es muy fácil. Como le dije, Dios estableció amén, su palabra para ser cristiano o cristiana, amén. Tienes que creer en el evangelio, amén, primeramente para llegar a ser cristiano. ¿Por qué decimos que somos cristianos, amén, o cristianas? Es porque somos seguidores de quién? Del Señor Jesucristo. Por eso se llama la palabra que somos cristianas o cristianos. No somos seguidores, amén, de algún fanático o algún, amén, actor o alguna actriz o alguna, amén, de alguna película. No, no. Los cristianos es porque Jesucristo amén, murió en la cruz del Calvario y resucitó. Entonces la palabra Cristo viene de la palabra crucificación, amén. Entonces en este versículo que pues estamos leyendo, amén, estoy leyendo en el capítulo 16 de Marcos, donde voy a comenzar, amén, para compartir con usted. Dice, finalmente se le apareció, está en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 14. Dice, Jesús comisiona a los apóstoles. Finalmente se le apareció a los 11 mismos y estando ellos sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que habían visto resucitado. O sea, para ser cristiano, usted debe aceptar o debe de creer, dejar su incredulidad, dejar sus creencias atrás. Todos traíamos creencias erróneas, creencias de algo que veníamos aprendiendo de generaciones que nuestro Padre enseñó a nosotros. Nosotros aprendimos, enseñamos a nuestros hijos y así seguía esa cadena de enseñanza, pero no tiene fundamentos bíblicos. Entonces aquí dice que Jesús lo reprochó a sus apóstoles porque habían dudado, habían sido incrédulos, no habían creído que Jesús había resucitado. Y el versículo 15 les da la gran comisión de cómo hacer a la gente que sean cristianos. Les dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. O sea, en todo tiempo, en todas las dispensaciones de los tiempos, hay 8 dispensaciones, comenzando desde la primera dispensación de Adán, que es la inocencia, que él era inocente. Después vino la conciencia, después vino el gobierno humano, después vino la promesa dada a Abraham, después vino la ley dado a Moisés y ahora estamos viviendo la dispensación de la gracia. En este tiempo de la dispensación de la gracia, hermanos, solamente es que hay que hacer para nosotros ser salvos. Amén. Es creer al evangelio. Eso lo dice el versículo. O sea, si usted cree al evangelio, va a dar un paso de fe y va a renunciar a todas sus creencias erróneas que no tienen fundamentos en la Biblia. Amén. Como podría decirnos cuántos de ellos, amén, mencionarlo a usted, como el bautismo a los bebés. Eso no está en la Biblia, eso es antibíblico. Amén. Como el comulgarse, eso no está en la Biblia, es antibíblico. Como el confesarse, eso tampoco está en la Biblia. Como el hacer la primera comunión, como el ir a la misa, eso no está en la Biblia escrita. En ninguna Biblia usted encuentra. Entonces esas son creencias o enseñanzas o ritos, como lo llamó el Señor Jesucristo. Amén. Pero Jesucristo trajo un evangelio, que quiere decir
buenas noticias de salvación. Amén. Entonces, ese es el comienzo para llegar a ser un cristiano. Amén. Es lo que le dije a usted, es escuchar el evangelio que estoy predicando y tanta gente que predica conforme está en la Biblia, y usted lo que tiene que hacer como yo lo hice y como mi mamá lo hizo. Mi mamá no sabía leer, no sabía escribir, amén, porque nunca fue a la escuela, pero sin embargo, ella escuchó la palabra de Dios y ella creó que lo que está escrito en la palabra de Dios es verdad y que Dios lo había establecido. Entonces tuvo que renunciar a sus creencias que ella había traído de sus papás, de toda su descendencia de familia, y pues ella se convirtió a Jesucristo. ¿Qué más vamos a hacer? Ya le estoy diciendo que para ser cristianos necesitamos que aceptar el evangelio que Jesucristo dejó que prediquemos. Amén. Dice, ¿en qué cree el evangelio? Se salva, y el que no cree se condena. Esta enseñanza dio el Señor Jesucristo a quien, a los apóstoles. En el evangelio de Juan podemos leer Juan capítulo 3. Esta es una enseñanza que el Señor Jesús le dio a los 12 apóstoles. Nosotros predicamos, nosotros somos de la iglesia pentecostal unida hispana. Amén. Y estamos pues en toda parte, en diferentes partes del mundo, en diferentes naciones y ciudades. Pues yo estoy aquí por la gracia del Señor Jesús en los Estados Unidos. Juan capítulo 1 y el versículo 3, encontramos una narración o un mensaje de parte de Dios que, amén, habla del Señor Jesucristo, amén, de que Él se encuentra con un hombre llamado Nicodemo. Y escuche como dice la Escritura, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. O sea, este hombre no era cualquier persona, era un hombre estudiado en una universidad, conocía mucho conocimiento de la Biblia, del Antiguo Testamento, pero lo que él no tenía era el conocimiento de la revelación de lo que estaba escrito por los profetas, de que iba a venir un Mesías y él iba a traer el plan para salvar a su pueblo Israel, porque esto es, este hombre llamado Nicodemo es un judío, es un israelita, dice, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea, él está impactado, está sorprendido por las enseñanzas que el Señor Jesucristo está enseñando a la gente respecto a la salvación. Amén. Responde, dice Jesús, y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso, dice, puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Le responde Jesús, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí encontramos dos pasajes bíblicos. El Evangelio de Marcos 16:15, comienza desde el 14, y encontramos el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 1 hasta el 5, que Jesús está diciendo que si usted quiere entrar en el cielo después de la muerte, amén, no hay otra manera ni forma o plan establecido como ser salvo. O sea, después de que usted se muere, ya ahí se acabó todo. Lo que usted pueda hacer, lo que yo pueda hacer mientras estamos vivos, es que podemos prepararnos para la salvación. Aquí Jesús está diciendo que tiene que el ser humano, sea hombre o sea mujer, sea pobre o sea rico, sea estudiado o no sea estudiado. Aquí el Señor Jesús está diciendo a un hombre rico o a un hombre estudiado, a un hombre que era un maestro que enseñaba el Antiguo Testamento, la ley al pueblo de Israel. Está diciendo, tú tienes que entender que no puedes entrar solo por conocer la palabra de Dios, sino tienes que aceptar y obedecer la palabra de Dios. Por eso dice, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Mi amigo y amiga, hermanos y hermanas, después que usted se muere, pueden hacer miles de misas, pueden llevar miles de flores, pueden hacer miles de ritos, de costumbres. Ritos es repetición, lo que han enseñado la iglesia tradicional,
Eso no te va a cambiar para nada, porque aquí está hablando Jesucristo, que el que no nace de nuevo por el bautismo que está establecido en la Biblia de agua, amén, y no es bautizado en el Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de los cielos. Esto es palabra de Dios. De vano es que la gente después de que muere una persona, lo lleven a una iglesia tradicional y traigan a un hombre a hacer una misa. Pueden hacer con 5 o 6 curas. Eso no le salva a nadie, porque Jesús ha establecido un plan de salvación, y así es como usted y yo llegamos a ser cristianos. Ahora bien, los he enseñado cómo ser cristianos, que tienen que obedecer al evangelio, a la enseñanza de Jesucristo. Y ahora en este evangelio de Juan 3 dice que tiene que ser bautizado en agua. Amén. Vamos a ver dónde tenemos que cumplir este contexto, porque el texto es creer al evangelio en Marcos 16:15. En Juan 3:5 dice que tenemos que ser bautizados ¿qué? En las aguas para nuestra salvación, y en el Espíritu Santo. Jesús estaba enseñando a un hombre que adulto de unos 33 años. Este era un maestro, no era un bebé que le estaba mandando el Señor Jesús de que tenía que bautizarse para ser salvo. Voy a leer ahora en el capítulo del libro de los Hechos, donde los apóstoles comenzaron a practicar después de que Jesucristo subió al cielo, amén, movidos o guiados por el Espíritu Santo. Dice aquí el apóstol Pedro, recordemos que Jesús dijo que la primero que tenían que ir los apóstoles a predicar era que en la casa de Israel, a las ovejas perdidas, y eso es lo que está haciendo el apóstol Pedro. Este discurso o este mensaje que él comenzó a hacer fue al pueblo de Israel, a los judíos. Dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho ¿qué? Señor y Cristo. De ahí viene la palabra ser cristianos, seguidores de Jesucristo. Cristo. Dice, al oír, aquí están escuchando una multitud, miles de personas, este mensaje dado por el apóstol Pedro. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, así tenemos que bautizarnos, porque así lo estableció Dios. Hoy yo no entiendo tanto, es que no sé si es verdad o no. Es que usted no necesita entender para que usted pueda hacerlo. Aquí en la Biblia es dado un mandamiento, y donde Dios da un mandamiento, Dios da un cumplimiento. Aunque no lo entendamos, lo que tenemos que hacer es obedecer a Dios, lo que Dios ha establecido. Entonces encontramos cómo tenemos que ser bautizados, de acuerdo a lo que está escrito en la Biblia. Es ser bautizados como en el nombre de Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. Eso es lo que está diciendo la Biblia. O sea, ese bautismo que lo hicieron nuestros padres en la tradicional, porque ellos también así fueron enseñados, y pues nunca leyeron una Biblia, nos bautizaron siendo bebés. Ese bautismo es antibíblico, porque el bautismo en la Biblia, todos los que se bautizaron fueron gente adulta. El mismo Señor Jesús, cuando tuvo como 30 años, dice la Biblia que fue al río Jordán, y ahí fue bautizado por el profeta Juan el Bautista. Y la Biblia dice que entraron con él al río Jordán, y saliendo del agua, o sea, Jesús entró completamente todo su cuerpo dentro del agua, y saliendo del agua, que la Biblia dice que oyó una voz que decía: este es mi hijo amado. O sea, estamos hablando del bautismo, cómo Dios lo estableció. Amén. Entonces, si usted tiene un familiar o tiene alguien de su casa que muere, como la Biblia lo llama, que duerme con el Señor, él está durmiendo, no está muerto, porque así lo llama el Señor Jesucristo, que dormimos. No, nosotros los cristianos no estamos muertos. Volviendo acá donde comencé, el capítulo de 1 Tesalonicenses capítulo 4 y el versículo 13 nos está diciendo la venida del Señor Jesucristo. Nosotros los que hemos creído en el Señor Jesucristo esperamos
la promesa, el cumplimiento de esta palabra. Esta palabra todavía es una profecía. Jesús prometió de que él iba a volver después de haber ¿qué? Resucitado, ascendido al cielo. Él prometió que un día volver a llevar que a su iglesia. ¿Quién es la iglesia? La iglesia soy yo, es usted, los que hemos creído a Jesucristo en sus enseñanzas, como Él lo ha establecido. Aquí dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. Ignoréis es no te pases por alto. O sea, no creas que esto no es verdad, no creas que es una ignorancia, sino lo que Dios estableció es verdad. Tampoco quiero, hermanos, que ignoréis. Está hablando ¿qué? A un pueblo de Dios, el apóstol Pablo, el quien escribió esta epístola. Amén. Dice, a los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los otros? Toda la gente que no quiere aceptar este evangelio, esta enseñanza del Señor Jesucristo. Jesucristo necesitaba bautizarse, no, porque él no tenía pecados. El bautismo es para el perdón de nuestros pecados. Y es más, el bautismo también representa, si usted lee Romanos 6, representa nuestra muerte y sepultura con Cristo. Cuando nosotros entramos en las aguas y adentro de las aguas todo nuestro cuerpo, simbólicamente estamos siendo sepultados, nuestra humana persona, nuestra humanidad dentro de esa agua está siendo sepultada. Y ya cuando salimos debajo de las aguas siendo bautizados en el nombre de Jesucristo, ya nosotros estamos ¿qué? Resucitando como resucitó Cristo. Cristo estaba su cuerpo ¿qué? Sepultado 3 días bajo la tierra, pero al tercer día él se levantó porque así estaba escrito en las escrituras, en la Santa Biblia. Entonces eso es lo que representa el bautismo, la muerte, la sepultura y la resurrección. Por eso aquí dice que Pablo está diciendo que ya no, usted y yo, los que hemos hecho conforme a esta enseñanza, ya nosotros hemos resucitado juntamente con Cristo, dice. Ahora la gente que no cree este evangelio, no cree esta enseñanza, sigue en sus tradiciones, en sus costumbres, en sus enseñanzas que no tienen fundamento, que nadie, amén, ha leído una Biblia, no enseñan por la Biblia, ellos sí se van perdidamente. Esos no van a resucitar cuando venga Jesucristo, en esta venida de Jesucristo. Mire lo que dice el siguiente versículo, el 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios a Jesús a los que durmieron en él. ¿Cuáles son los que durmieron? O sea, los cristianos que murieron perseverando en el evangelio hasta el final, dice. El 15 dice, por lo cual os decimos en palabras del Señor, no, dice del Señor, que nosotros que vivimos y que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán. ¿Quién? Primero. En este pasaje bíblico, hermanos amados, quiero decirle a cada uno de ustedes, porque hay mucha gente que a mí me ha preguntado como predicador y por la gracia de Dios que me ha dado un conocimiento, es una revelación. Esto no es un conocimiento de universidad, de colegio, no, este es un estudio y es una revelación, estudio de la Biblia, pero la revelación nos da Jesucristo, amén. Entonces aquí en esta venida, aquí especialmente porque la gente me pregunta y dice, oiga, ¿y qué va a ser de la gran tribulación? Que las estrellas van a caerse, que las aguas se van a convertir en sangre, que ahí viene el caballo blanco, el caballo amarillo, el caballo negro, el caballo rojo, que ahí comienza el castigo, vienen las langostas, que ahí no va a haber ni qué comer, ¿dónde vamos a estar? Bueno, eso será después de que el Señor Jesús lleve a su iglesia. Aquí dice en la Biblia que los muertos en Cristo resucitarán primero, o sea, los que durmieron. Y luego dice nosotros, los que estamos vivos, vamos a ser transformados. Vamos a leer el otro versículo, el 16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. El 17, luego nosotros los que vivimos, los que todavía estamos vivos, puede ser que hoy venga Jesucristo,
y hoy nos levante de aquí, amén, para arriba. Nosotros no vamos para abajo, porque eso dice la Biblia. Luego nosotros los que vivimos y los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor Jesucristo. O sea, la venida que estamos esperando de Él por su iglesia, amén, es los que estamos bautizados en el nombre de Jesucristo, los que hemos obedecido a esta enseñanza de Él en la Biblia, los que hemos perseverado, hemos dejado muchas costumbres y pecados, amados amigos y hermanos, amén. Yo quiero ser sincero con ustedes en este día. Si usted se convirtió al Evangelio, no importa lo que haya hecho, quiero decir a cada uno de ustedes, amigos, si entran, amén, a este canal y comienzan a escuchar, si usted está viendo un pecado de adulterio, que está viendo con una mujer que no es de usted, pero si usted se arrepiente, pide perdón a Dios y le dice, yo quiero apartarme de ese pecado, se bautiza en el nombre de Jesús, usted es candidato para llegar al cielo. Ahora, si viene la muerte y le sorprende así en ese pecado, viviendo con una mujer de otro hombre, siendo una ladrona o siendo un ladrón, porque si es una mujer casada, tiene dueño. El marido está vivo. Entonces, ese es el dueño de esa mujer, o esa mujer es el dueño de ese marido. O sea, ese hombre que vive con otra mujer casada es un ladrón. Y recuerde que la Biblia dice que los ladrones no entran al cielo. Y si es también una mujer que vive con un hombre que está casado, amén, y tiene, amén, está casado, el esposo es el dueño de su esposa, y llega la muerte, usted se va a la condenación, aunque esté bautizado en el nombre de Jesucristo de Nazaret, porque el Evangelio es para nosotros dejar las malas costumbres, los malos hábitos, el pecado en el cual vivíamos en otro tiempo. Eso dice Efesios capítulo 2, si usted quiere leer, lea, dice, los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, o sea, haciendo y deshaciendo en el mundo, pero no llegamos al Evangelio, es que para ser personas diferentes ahora y prepararnos para la salvación. Entonces quiero decirle a ustedes, mis amigos, volviendo al tema donde tomé, ya estoy terminando, le dice la Biblia que este pasaje en sí nos enseña de la venida del Señor Jesucristo. Después de que el Señor Jesús venga y levante a su iglesia, o sea, todos los hombres y mujeres que han seguido las enseñanzas de Jesucristo, amén, no lo que ellos piensan, ellos creen o ellos dicen, no, para eso hay una santa Biblia por la cual podemos guiarnos. Entonces, y perseveramos apartados para Él, vamos, amén, a ir con Él al cielo, a morar. Ahí es donde nos vamos a casar en las bodas del Cordero que habla el libro de Apocalipsis. Y después de eso comienza la gran tribulación. Ahí es donde viene el milenio, que Jesús vendrá ya con iglesia, amén, para estar los 1000 años con iglesia en Jerusalén, amén. Y después va a venir otra vez Jesucristo ya para juzgar. Eso va a traer en otra enseñanza. Ahí es donde van a ser juzgados, que toda la gente, los mares devolverán, dice, a los muertos que murieron ahí. Pero ahora, en esta enseñanza, estoy enseñando a ustedes que es especialmente la venida de Jesucristo. Es para los que han creído, es para la iglesia, para los que han sido bautizados en su nombre, para los que han perseverado en este evangelio, para los que, amén, han guardado esta palabra, se han apartado del pecado. Entonces nosotros estamos, ¿qué? Si llegáramos a morir y no viniera todavía el Señor Jesús, nos vamos a dormir. Pero la Biblia dice que cuando Jesús toque la trompeta, los muertos, o sea, los que han dormido en Cristo, van a resucitar primero de ahí de esas tumbas. Y después nosotros, los que estamos vivos, dice que seremos, ¿qué? Transformados y seremos llevados para arriba en un abrir y cerrar de ojos. Este es el mensaje de hoy. Que el Señor Jesús te bendiga, el Señor Jesús te guarde. Si no estás suscrito, suscríbase. Y si usted está suscrito, dele un like a la palabra de Dios. Yo no busco gloria de los hombres. Yo soy un vaso, un instrumento del Señor Jesús. Predico porque el Señor Jesús me ha hecho un predicador y me ha ayudado a perseverar en este evangelio para poder dar testimonio a la gente. El Señor Jesús te bendiga y el Señor Jesús te guarde. Amén.